Hay un tema muy actual que en los últimos años ha sido muy sensibilizado. Hoy hablaremos de la homosexualidad. ¿Qué es la homosexualidad? ¿Cuál es la perspectiva bíblica según la palabra de Dios? ¿En qué estándares usted se basa? ¿En los estándares del gobierno? ¿Lo que dice la sociedad? ¿En tus propios estándares o en los estándares de Dios? Todo esto y mucho más en el vídeo que hoy tenemos. No te lo pierdas, veamos el vídeo. Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Hola, bienvenidos de nuevo a Esto dice el Señor. La homosexualidad. Un tema muy actual. En primer lugar, debo decir que me siento privilegiado por haber sido educado en un contorno muy tradicional, en cual desde los principios de la humanidad, en acuerdo con la lógica, bases morales establecidos por siempre en las sociedades desde miles de años, pues por ejemplo la procreación, el sentido común, la biología, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, por mencionar algunos, eran unánimes. Por decirlo de alguna manera, eran verdades absolutas. Hoy en día, muchos no quieren oír de que hay verdades absolutas y todo esto ha sido distorsionado y personalmente no puedo creer que esté hoy haciendo un vídeo explicando este tema, ya que siempre ha sido muy obvio y no precisaba de ninguna explicación. Se ha creado una grande sensibilización en todo el mundo que pretende ponernos en sus zapatos, que sintamos su dolor y se ha invertido muchísimo dinero en anuncios, en propaganda, en películas, en música, etcétera, etcétera, para sensibilizar nuestra sociedad a favor de la comunidad LGBT y de la ideología de género, que como dice la palabra, ideología es solo una idea. El propósito de este vídeo es solamente informativo. Según la perspectiva bíblica, no deseamos ofender a nadie, no es un ataque a nadie, no es un mensaje de odio, no es ninguna discriminación. Y de la misma manera que todos tienen libertad de expresión en la democracia en la que vivimos hoy, pues saliendo a las calles para celebrar, declarar, expresar esa libertad de expresión. Eso es lo mismo que pedimos y hacemos nosotros también. La intención es expresar con el máximo respeto, consideración y mucho amor lo que nosotros pensamos también. Se habla mucho de tolerancia, pero el que clama ser tolerante mayoritariamente es siempre el que más intolerante es. Pero además de eso, también quisiéramos ser muy claros en nuestra opinión de lo que creemos, basados en los estándares de Dios y no del hombre.
sobre la homosexualidad. También nos gustaría aclarar, antes de pasar a las Escrituras, que cada vez que mencionamos la palabra pecado, que según mucha gente pues la encuentra muy fea, ¿no? Simplemente es un concepto espiritual. Es una palabra que se usa para definir a alguien pecador o que rompe la ley, simplemente eso. En los últimos años ha habido un grupo de personas que han salido a la calle para expresar, para demostrar que sí es posible un cambio personal, deteniendo, sanando y dejando el estilo de vida gay. Lamentablemente muchos lo relacionan con una manifestación, discriminación, una manifestación discriminatoria, un mensaje de odio contra la comunidad LGBT. Pero eso no fue su intención. Ellos solo querían expresar que sí hubo y experimentaron un cambio personal y que era posible dejar ese estilo de vida. Y a consecuencia de eso se ha generado un boom en los medios de comunicación y en la sociedad, que incluso muchos predicadores y hombres de Dios están rechazando entrevistas en programas y televisiones, porque casi siempre los editan para generar una reacción negativa en la gente, en contra de nosotros los creyentes bíblicos. Por eso hoy quiero hablar claramente de nuestra posición como iglesia, como creyente en Cristo acerca de la homosexualidad. También me gustaría mencionar que si alguien intenta manipular o distorsionar mis palabras, amablemente le invito a que vea de nuevo el vídeo en su totalidad. Entonces, habiendo explicado esta necesaria introducción, primeramente quisiéramos decir que Dios ama a los homosexuales. En Juan 3:16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Romanos 5:8 también dice que Dios demostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Entonces, cuando vemos estos versículos, hablan en general del mundo, no importa qué hagamos, no importa en qué situación estemos. Él ama a todo el mundo y incluye a todo el que está en el mundo. ¿Alguien está viendo este vídeo y tiene inclinaciones homosexuales, atracción o sentimientos a personas del mismo sexo? Sepa que Dios le ama. Dios te ama. Y esa debe ser tu confesión permanentemente. Dios me ama. Entonces, cuando nosotros nos referimos a un homosexual, nos referimos a todos aquellos que tienen una inclinación hacia la relación erótica con personas del mismo sexo. Entonces, lo más importante es que Dios ama a esas personas y nosotros también. Y eso debe estar
o debe ser muy claro entre nosotros, los creyentes. Un día, una chica le dijo a un pastor: soy lesbiana y quisiera saber si aquí me acepta. Y el pastor le respondió: claro que sí. Ella quería saber que si, a pesar de tener conceptos diferentes a los de la iglesia, si ella era aceptada como persona. Entonces, el pastor aprovechó la oportunidad y le preguntó también: ¿me darías a mí el privilegio de amarme, aunque tenga conceptos diferentes a los tuyos? Y aunque en algunas ocasiones tenga que predicar, hablar sobre lo que yo creo. Y ella respondió que sí también. Un día yo estaba predicando en una iglesia en Noruega. Y aquel día yo predicaba sobre el pecado y la inmoralidad sexual, cosa que Jesús remarcó muchas veces y que hoy muchas iglesias no hacen. El Espíritu de Dios nos trae la convicción del pecado y nos hace sentir incómodos, pero esa incomodidad no la desea nadie. Nadie quiere sentirse incómodo, nadie desea que se saque nadie desea que saque nuestros pecados a la luz, pero Dios puede usar esa incomodidad del Evangelio de la cruz para llevarnos al arrepentimiento, salvación y reconciliación con Dios. Si uno se siente cómodo con su pecado, entonces no ve una necesidad de un Salvador. Según el pastor de esa iglesia que yo prediqué, un miembro de la iglesia dejó de venir por culpa de mi mensaje. Increíblemente, este llamado pastor fue a la casa de esta persona. En este caso, esta persona era homosexual. Entonces fue a su casa para pedirle disculpas. Y eso es a lo que hemos llegado hoy. Pedir disculpas o pedir perdón al pecado o al pecador en lugar de pedírselo a Dios. Pero eso es lo que, como esa chica que le preguntó al pastor, eso es lo que nosotros queremos, que aunque tengamos opiniones diferentes a los que tengan la comunidad LGBT, como así nosotros los amamos a ellos como personas, también deseamos que ellos nos amen, a pesar de tener o creer conceptos diferentes. Ahora, es muy importante aprender a hacer la diferencia entre lo que una persona es y lo que una persona hace. Lo que una persona es incambiable. Ahora, lo que una persona hace sí se puede cambiar. Entonces, amamos a las personas aunque no siempre amemos o estemos de acuerdo con lo que esas personas hacen. Por eso amamos al pecador, amamos al homosexual, pero no aprobamos lo que ellos hacen. Amamos a una persona que ha sido infiel a su esposo, a su esposa, etc., pero no aprobamos lo que esa persona ha hecho. Amamos a la persona que se divorció, pero no estamos de acuerdo con la decisión que tomó. ¿Sí? La diferencia en lo que, de lo que una persona es y lo que una persona hace. Entonces, para resumir, amamos a una persona que nos ha mentido,
que nos ha maltratado, que nos ha humillado, que nos ha gritado, pero no estamos de acuerdo con lo que esa persona ha hecho. Por esa razón amamos al pecador, otra vez, pero no amamos al pecado. Y lo único que deseamos, para una persona que es homosexual es simplemente hacerle saber que le amamos y también ayudarle a encontrar la sanación en Jesús de todo lo que lo llevó, causó y lo quebrantó para llevarlo a la homosexualidad. En otras palabras, la homosexualidad no es la identidad de esa persona. La homosexualidad es lo que esa persona eligió hacer. Soy un hombre que eligió ser homosexual. Soy una mujer que eligió ser lesbiana. Porque la homosexualidad no es una enfermedad. Creemos que la homosexualidad es una elección sexual que toma cada persona, pero esa elección la hace realmente el subconsciente, debido a los traumas, a los faltantes y a las malas experiencias de su niñez. Freud, el inventor del psicoanálisis, él mismo afirmó que la atracción homosexual es causada por traumas infantiles. Por esta causa, lo primero que se debería hacer es que Dios sane los abusos sexuales, verbales, emocionales y físicos de la niñez. Y por eso es tan importante entrar en ese proceso de la fe y invitar a Dios y empezarle a permitir que empiece ese proceso de sanación, no solamente de la homosexualidad, sino también de todos esos otros problemas y luchas que tenemos. Que Dios y que Dios supla y sane todos esos faltantes de ser amados, de ser aceptados, de no ser rechazados, de ser alabados. Y en ese momento, cuando Dios supla y sane esas cosas, entonces eso será el principio, pero también el resultado de la liberación. Ellos dicen que así los hizo Dios. Y por lo tanto ellos deberían tener la oportunidad de ser y expresarse como Dios los ha creado. No estamos de acuerdo con eso. También ellos dicen que como seres humanos, con las mismas necesidades que los heterosexuales, tienen la necesidad de ser amados, de sentirse importantes, de recibir alabanza. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Muchos han sido víctimas de la discriminación de parte de sus amigos, su familia y también, lamentablemente, de la iglesia. Entonces estamos completamente de acuerdo con lo que intentan hacer, que es no ser rechazados. Entonces ellos, con esta campaña millonaria que se ha invertido en el mundo en todos los sectores, a todos los niveles, han intentado sensibilizar al mundo a favor de la comunidad LGBT y pretenden ponernos en sus zapatos para que sintamos su dolor por ser víctimas de la discriminación que han sufrido por parte
de los homofóbicos. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero otra cosa que ellos quieren es que aceptemos la homosexualidad como otra opción de vida. Obviamente no estamos de acuerdo con eso. Yo creo que deberíamos analizar qué es la homofobia. La homofobia, porque la homofobia sí es que está mal y no debe ser parte de nosotros. La Real Academia define a la homofobia como una adversión obsesiva hacia la homosexualidad. También significa discriminar a una persona por ser homosexual. Desafortunadamente, muchos han usado la religión para atacar a los homosexuales. Y también hay cristianos que son homofóbicos. O no fueron sanados, transformados. O también podría ser porque les falta un bautismo de gracia. En mi caso personal, ya hace muchos años, y obviamente han cambiado muchísimas cosas, en aquel entonces yo me encontraba lejos de Dios. Desde pequeño siempre he sentido su presencia, pero no entendía lo que era Dios, ni lo que era tener una relación personal con Él. Entonces Dios permitió una situación que, recordándola hoy, ahora, me hace pensar, me hace meditar de la manera que reaccioné en aquel entonces. Yo tenía un amigo y éramos bastante cercanos. A mí me gustaban mucho las chicas. Y siempre, incluso aún siendo un poco introvertido, al principio, y vergonzoso, siempre intentaba ligármelas. Pero este amigo era muy diferente. Este amigo siempre permanecía callado, reservado. Y cuando yo les tiraba los tejos a las chicas, pues él no reaccionaba, o simplemente no reaccionaba de la manera que al menos yo esperaba. Un día salimos juntos, como de costumbre, y yo ya le había insistido varias veces de que por qué él no tiraba los trastos a las chicas. Pero ese día que volvíamos a casa en tren, finalmente él se armó de valor y me dijo que él estaba enamorado de mí. Fíjense. Imagínense mi cara, mi reacción. Y yo siempre lo vi diferente, pero nunca pensé que él era homosexual. Mi reacción fue de bastante sorpresa, pero intenté esconder esa reacción, intenté esconderla lo que pude. Le dije que me lo quería como amigo, pero después lo dejé. Y ahora pienso que ojalá lo hubiera conocido con el corazón nuevo que Dios me ha dado hoy, estos últimos años, porque lamentablemente mi reacción fue de rechazo y de acabar mi relación con mi amigo. Y eso es lo que muchos experimentan con dolor.
Pero tengo buenas noticias. Hoy tengo amigos con ese pecado, con ese pasado. Y Dios los ha transformado. Y Dios me liberó, me transformó de ese rechazo a los homosexuales que posiblemente, o esa obsesión que posiblemente había en mí, con su amor, con el uso de experiencia en mi vida también, con su gracia, para que Dios me sanara y me diera su corazón y me diera su gracia. Entonces me gustaría que todos nos hiciéramos esta pregunta. ¿Somos o eres tú homofóbico? ¿Rechazas o discriminas a los homosexuales? Porque nosotros podemos detectar la manipulación de los demonios, lo creamos o no, cuando notamos todo tipo de obsesión que está en nosotros. En contra de cualquier persona o cualquier cosa o cualquier situación. Eso es una atadura demoníaca. Sé que hay gente que no cree en los demonios, pero no significa que no existan. La forma en la cual los demonios operan en nosotros es que tratan de influenciar a nosotros poniendo un pensamiento en nuestra mente, poniendo un pensamiento y hacernos creer que ese pensamiento es nuestro o de que es de Dios. Y eso es el primer nivel de atadura demoníaca. El segundo nivel es convirtiendo ese pensamiento o esa idea en una obsesión. Si nosotros no renunciamos, no lo rechazamos, ese pensamiento, ni hacemos guerra espiritual, el enemigo ya tiene derecho de controlarnos totalmente e incluso llevar esos pensamientos y obsesiones en actos, en hechos. Y eso ya sería el tercer nivel de atadura demoníaca. La Biblia dice que no podemos darle lugar al diablo, porque Satanás odia a todo el mundo. Él odia tanto a los homosexuales como a los cristianos. Y el plan del enemigo es darle lugar a él para usarnos a nosotros en contra de los homosexuales. Pues en la Biblia encontramos un encuentro y podemos ver a alguien que tenía una obsesión y una atadura demoníaca en contra de las mujeres prostitutas. Un encuentro de este hombre con Jesús, quien, sabiendo la clase de mujer que estaba lavando y besando los pies de Jesús, quiso liberarla de la etiqueta que el mundo le había puesto y quiso liberarla también de su pasado. Esto se encuentra en Lucas capítulo 7 versículo 36 y así dice la palabra de Dios. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer, cuando cierta mujer de mala vida, esa era la etiqueta que el mundo le había puesto, que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí. Llenó un hermoso frasco de alabastro, lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de los pies.
y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: ya, si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Pues en los pensamientos de este fariseo vemos una obsesión, vemos una fobia en contra de esta mujer. Pero en la actitud de Jesús vemos el corazón de Dios. Él sabía que la que le lavaba los pies era una mujer que no sabía relacionarse con los hombres, pero él también sabía que lo que ella necesitaba no era una persona que la señalara. Ella no necesitaba que una persona que la juzgara. Lo que ella necesitaba era un hombre que le supliera su necesidad de ser amada, de ser aceptada, de ser respetada, de no ser rechazada. Por primera vez en su vida, mientras ella le besaba los pies a Jesús, no sintió la humanidad del hombre, ni el pecado que siempre había sentido en los hombres. Ella sintió el amor puro de un papá. Y fruto de esa experiencia, que muchos creen que esta mujer era María Magdalena, se convirtió en la seguidora más leal de Jesús. A donde quiera que Jesús fuera, allí estaba ella. Y por eso Jesús le dio a ella el privilegio de ser ella la primera en verle a él resucitado. ¿Con quién se identifica usted? ¿Con quién te identificas? ¿Con Jesús o con el fariseo? Porque nosotros debemos ser para todos los que vienen a nosotros como lo que fue Jesús para esa mujer. La iglesia tiene que ser la casa del Padre. Tiene que ser un lugar de gracia en donde las personas puedan hablar tranquilamente acerca de sus inclinaciones, atracciones homosexuales o cualquier cosa, sin sentirse señalados, ni juzgados, ni avergonzados, o donde los padres de un niño o niña homosexual puedan hablar tranquilamente y saber que eso es un lugar de restitución y no de destrucción. Por eso nosotros debemos ser sanados también de todo temor. Porque en muchos padres hay el temor de que si mi hijo me venga con eso. Tenemos que ser sanados de ese temor y ante toda reacción hacia una noticia así, pero también libres de toda obsesión en contra de todos aquellos que tienen ataduras sexuales. Entonces nosotros, como creyentes bíblicos, como seguidores de Jesús, ¿qué creemos acerca de la homosexualidad? Y recuerda que de la misma manera que amamos y respetamos a aquellos que tienen conceptos diferentes a nosotros, nosotros pedimos lo mismo de parte de ellos. Y también añadir que todo lo que nosotros creemos está basado en lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. En primer lugar, creemos que la relación sexual debe ser entre un hombre y una mujer. En Génesis 2:24 dice
el hombre deja a sus papás y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. En otra traducción dice, en una sola carne. Ahí habla de la relación sexual. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Simplemente leo lo que dice la palabra de Dios. Para los que dicen que la homosexualidad no es una distorsión redimible, el texto continúa diciendo en el versículo 11, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, pero fueron hechos santos, pero fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay una palabra muy importante en este texto, en este versículo. Dice, antes eran así, y después dice, pero fueron limpiados, pero fueron hechos santos y fueron justificados. El pecado para Dios es algo sucio cuando rompemos su ley. Entonces, por eso hay que limpiarlo. Y dice que fueron limpiados. Santo significa que estamos apartados del mundo para una cosa específica. Y justificados es cuando delante del juez Jesús paga la fianza para que nuestro caso legalmente sea justificado delante del juez perfecto. Pero el ser humano se rebeló en contra del Creador y pervirtió el diseño original de Dios. Incluso la biología confirma todo eso. En Romanos 1:26 dice, por eso Dios los abandonó en sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron en contra de la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Entonces, si cogemos un tornillo y una tuerca y los enroscamos entre sí, entre ellos fueron diseñados para que así funcionara. Ese era su diseño original. Pero si por el contrario cogemos los tornillos o dos tuercas e intentamos hacer lo mismo por muchas ganas que le pongamos y eso nos produzca mucho placer, no funcionará porque no han sido diseñados originalmente para eso. Y es que el diseño original de Dios es muy obvio, ¿o no? Y esto es muy necesario, porque con toda la sensibilización que se está haciendo a favor de la homosexualidad, es necesario que nosotros también seamos firmemente muy claros. Pero claro, nosotros no tenemos los millones que tienen otros. En tercer lugar, nosotros creemos que el homosexual no nace, sino se hace. En otras palabras, nadie nace homosexual. Son las circunstancias las que lo quebrantan sexualmente. Y muchos para justificar sus sentimientos y su comportamiento dicen que pues Dios me hizo así y quieren creer que Dios los hizo así
y creen experimentar descanso, pero no lo logran, porque Dios no los hizo así. Si Dios hubiera hecho algunos homosexuales, Él no lo hubiera señalado tan claramente en su palabra como un rompimiento de su ley, como pecado. Pero Él dijo en Levítico 18:22, no practiques la homosexualidad. Al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer, es un pecado detestable. En otro lugar dice, es una perversión. También creemos, en cuarto lugar, que la causa principal de la homosexualidad son los traumas de la niñez, los abusos sexuales, el faltante de papá o un papá muy pasivo, o el tener una mamá muy controladora y agobiante que no deja respirar al chico, o sentimientos de rechazo también, divorcio de los padres. Entonces una persona puede ser sanada de la homosexualidad cuando Dios le sana sus traumas, sus heridas, sus faltantes y sus abusos. Pero aparte de esto, esta persona puede ser liberada renovando su mente cada día y tiene que tomar decisiones. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos atracciones, pero podemos decidir. Y tenemos la capacidad, con la ayuda de Dios, de decidir y gobernar por encima de esos sentimientos. Porque si le damos rienda o suelta, o le damos al cuerpo todo lo que nos pide cada día, sin un control, ni decisiones, y dejamos que nos gobierne el cuerpo, la carne, nuestros deseos carnales, nuestros cuerpos son insaciables. Empiezan por masturbación, adulterio, siguen con pornografía, tríos, relaciones homosexuales, pederastia e incluso sexo con animales, bestialidad. Entonces me pregunto, ¿dónde está nuestra dignidad humana? ¿Cuál es la diferencia entre humanos y animales? También creemos que la homosexualidad puede ser desarrollada por desórdenes sexuales y por la lujuria, es decir, el deseo de sentir placer. Todos tenemos el deseo de sentir placer, pero Dios tiene un orden para todo y no podemos darle rienda suelta a ese orden establecido por Dios, porque de esa manera ahí vienen los desórdenes, y en este caso los desórdenes sexuales. La pornografía puede llevar a la homosexualidad. El sexo desordenado puede llevar a la homosexualidad. El deseo de hacer lo prohibido, cual está en todos nosotros, como que lo prohibido es más bueno, es más rico, puede llevar a la homosexualidad. Experimentar placer besando o acariciando a personas del mismo sexo sin tener inclinaciones homosexuales puede liderar a la homosexualidad. Tocar de manera indebida a un niño puede llevar a la homosexualidad. Creemos también que los padres son muy importantes en la formación sana y de identidad de sus hijos. El hospital de Hopkins, en Estados Unidos, demostró que si una persona es criada como mujer, su identidad será femenina. Si es criada como hombre, su identidad será masculina.
Entonces los padres deben ser intencionales en criar a los niños como hombres y a las niñas como mujeres. Y esto lo dice el mundo secular. No queremos que el mundo indoctrine a nuestros hijos, cosa que está pasando, y les enseñen y les eduquen sexualmente. Entonces nosotros, los creyentes bíblicos, creemos que deberíamos tener el derecho de educar sexualmente a nuestros hijos según el concepto establecido por Dios en su palabra. En otras palabras, no deseamos que se eduquen nuestros hijos sexualmente en los colegios y universidades, con un concepto totalmente contrario al establecido por Dios en su palabra. Y otra vez nos remarcamos que nosotros creemos que la homosexualidad no es lo que una persona es, sino lo que una persona hace. ¿Cómo podemos ser libres de la homosexualidad? En primer lugar, es recibir el regalo de la salvación y el perdón de los pecados. Lo siguiente es saber que Dios te ama a pesar de tu pecado. No solo con el pecado de la homosexualidad, sino con todos los otros pecados que podamos tener. Entonces es muy importante saber que para ser libre tengo que saber que Dios me ama a pesar de mi pecado. En tercer lugar, debes reconocer esa tendencia, ese comportamiento, confesarlo como pecado a Dios, como crimen en contra de la ley de Dios. Y creo importante mencionar que en los gobiernos terrenales, en su mayoría, no se castiga por mentir, ni por adulterar, ni por lascivia, o sea, desear a una persona sexualmente. Pero sí se castiga en el reino espiritual de Dios. Entonces hay que arrepentirse, hay que reconocer, tengo sentimientos y atracciones homosexuales, reconocer que las pones en práctica. Con el solo hecho de hacer esta simple oración de confesión, ya empieza tu liberación. Cuando haces eso, reconoces que eso que haces no es del agrado de Dios y lo sacas a la luz pidiendo perdón por tu pecado. Entonces, después de todo eso viene el arrepentimiento, que es el corazón contrito por lo que hiciste, y seguidamente el apartarte del pecado. Voy en esta dirección, me detengo, pienso, decido, me arrepiento y posteriormente tomas decisiones para apartarte del quebrantamiento y rompimiento de la ley de Dios, de apartarte del pecado. Es decir, tomas decisiones diarias de hacer cambios en tu vida, sea relaciones, lugares, actividades, internet, películas, revistas, etc. Cualquier cosa que pueda estimularte o llevarte de nuevo a esa vieja vida que llevabas. Después de todo eso necesitas la ayuda de la iglesia, no solo de congregarse en una iglesia, sino de edificarse con la comunión entre los hermanos, apoyarse, animarse, orar, estudiar la palabra, aplicarla en tu vida para ayudarte a liberarte de toda atadura. Y también haciendo guerra espiritual y entrando en el lavamiento, esa transformación, ese proceso de regeneración llamada santificación. También desarrollar una cercana relación personal con Jesús, Yeshua HaMashiach, nuestro Creador, para evitar que los demonios que producen esas ataduras
vuelvan para traernos de vuelta a esa vida de esclavitud y control a la que estamos o a la que estabas sometido. Y a continuación debes renovar tu mente todos los días, teniendo la mente de Cristo. La Biblia dice en presente que cuando somos transformados tenemos la mente de Cristo, no la del hombre como antes. Pero al igual que todas las otras luchas sexuales, la homosexualidad es una grieta que quedará marcada y arraigada en esa persona de por vida. Por eso, en ese proceso de sanación llamado santificación, también es necesario hacer reparaciones de mantenimiento. Al igual que en una casa hacemos una renovación o una reparación, hay que coger las herramientas para restaurar una vez más esa zona dañada y abrir el hueco o hacerlo más grande. Hay que sacar la basura o los restos impuros y hay que sellarlo cada día con la sangre de Jesús. Quisiéramos poder decir que una persona que es sanada de la homosexualidad es sanada de por vida. Pero algunas veces no es así. Algunos logran llevar una vida normal, pero otros necesitan tomar la decisión de total abstinencia en la parte sexual. Y eso no es malo. Lo importante es el deseo de agradar al Señor. En Isaías 59:1 dice: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Y este es el mensaje de hoy. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale un fuerte me gusta, suscríbete y dale a la campanilla para que no puedas perderte nuestros vídeos. Que Dios te bendiga y bienvenidos otra vez a Así dice el Señor. Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré.